cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Qué invitación tan gloriosa la que el Señor nos hace en esta mañana para empezar a escuchar su palabra. ¿Podrías mantener la imagen todo el tiempo de la exposición, por favor? Vemos a través de la palabra, para empezar, una exhortación que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, ¿cierto? A llevar una vida nueva en Cristo Jesús. Pero claramente el Señor me ha permitido poder identificar entre muchas cosas 3 verdades en particular para nosotros. Una, nuestras pasiones; otra, nuestros sufrimientos; y otra, escuche muy bien, nuestra manera de manifestar. Claro está, estoy hablándole todo esto en torno al Señor. Amén. Pero en cuanto a lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Para empezar, ya tendríamos que hacernos un examen, ¿cierto? O permitirle a Dios examinar el corazón, cómo estamos viviendo nosotros actualmente. Si realmente hemos resucitado con Cristo, significa que usted y yo ya hemos muerto en Cristo Jesús a la vida que nosotros tenemos. Y por supuesto entendemos que no es dejar de vivir lo que de alguna manera Dios nos ha otorgado en su amor y misericordia, una vida natural, terrenal, pero entendiendo que si Dios ha colocado en nuestro corazón una eternidad, si dice Dios por su palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra, no en las cosas de la tierra, y por eso nos invita a pensar y a mirar las cosas de arriba y no en las de la tierra, entonces podemos entender si sí o no realmente hemos muerto para poder vivir de una manera en resurrección, en la vida del Espíritu, como lo habla el Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero en cuanto a las pasiones, los sufrimientos y nuestra manera de manifestar, es donde vamos a permitirle a Dios por su Espíritu, a través de su palabra, poder ir identificando qué realmente es lo que hay en nuestro corazón. Por eso quiero que me acompañes ahí mismo en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8. Porque si realmente hemos muerto a nuestra propia vida y ya estamos resucitados con Cristo, ¿cierto? Esa nueva vida en Cristo Jesús nos exige la muerte de esa vieja naturaleza. Y el apóstol Pablo nos recuerda por su palabra, diciéndonos que cada día muere, dice el Señor allí en su palabra, o lo revela el Señor allí en su palabra. En Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 8, podemos identificar de alguna manera cómo el Señor por su palabra nos muestra a qué tipo de pasiones es que nosotros debemos morir. Haced morir, dice el versículo 5, pues lo terrenal en vosotros. No está hablando de algo que nosotros hacemos, sino lo que está dentro del corazón de nuestro espíritu. Fornicación, dice el Señor, impureza, pasiones desordenadas. Es decir, que pueden haber pasiones ordenadas en el Señor, pero está hablando de pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. La pregunta es esta mañana para empezar: ¿todavía vivimos así? Porque si estamos viviendo en esas pasiones vergonzosas, entonces no hemos resucitado juntamente con Cristo. Versículo 8, pero ahora, dice el Señor, presente, continuo, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Porque si bien podríamos decir que al venir a un lugar como este, como siempre lo hemos expresado, el parecer es que estamos viviendo bien, una vida normal en el Señor, ¿cierto? En el Espíritu, guiados por su palabra. No es del todo de nosotros.
Mucha gente llega a un lugar como este y no se conecta porque lo que menos tiene en casa es conexión con el Señor, con el Padre. Por eso usted ve vidas y ve corazones que en medio de la alabanza y la adoración, y esto sin señalarlos, ustedes saben de quién se trata, no pueden levantar unos brazos, no pueden abrir su boca, porque dijo el Señor que de lo que hay en el corazón habla la boca. Pero si lo que menos yo he tenido es conexión con mi Padre Celestial en casa, en lo privado, en la intimidad de su presencia, pues claramente lo que se manifiesta se ve, es obvio. Pero habla de pasiones como la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Seguramente ninguno de los que esté acá esperando en el Señor y confiando que así sea, ninguno de los que está aquí vive de esa manera ya. Pero no significa que estemos crucificados juntamente con Cristo. Ahora dice el Señor, pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Ira. Le hago una pregunta, ¿usted se enoja diariamente, sí o no? Sí. Dice el Señor, deja la ira, deja el enojo, deja la malicia, deja la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Por qué el Señor se enfoca, para empezar con nosotros esta mañana, en ese sentido? Porque si hay algo particularmente que yo he podido identificar en nosotros como iglesia del Señor, es precisamente eso: el no estar muriendo día tras día, como dijo el apóstol Pablo, crucificando mi hombre natural, mi hombre interior, crucificando la carne. Por eso muy seguramente afuera yo ya no vivo la vida de los de afuera, en pasiones desordenadas, en adulterios, en impurezas, en malos deseos, en avaricias que se convierten en idolatría por lo que hay en el corazón. Porque una idolatría no es dar culto a una imagen, una idolatría es un motivo mucho mayor, un deseo mucho mayor que el Señor en nuestro corazón, y a eso nos entrega el Señor. Pero ahora dice el Señor, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca, porque tengo que decirlo en amor y con respeto, es mucho de lo que se ve en el que se hace llamar el pueblo del Señor, siendo yo el primero. Entonces la pregunta es, ¿realmente he crucificado yo mi carne? ¿La continúo crucificando? Día tras día muero a este hombre natural y terrenal para que Cristo, que ha resucitado, yo resucite juntamente con Él. Es en cuanto a las pasiones. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22 al 26. Dígame amén cuando esté ahí, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 22 al 26. Dice así el Señor en su palabra: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, dice el Señor, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Hace usted eso? ¿Lo hago yo? Porque dijo el Señor en su palabra que eso también es una pasión que necesitamos hacer morir en el corazón. Porque muchas veces nuestra manera de hablar no es significativa con lo que nosotros realmente vivimos, con lo que nosotros hacemos. Versículo 23: pero desecha las cuestiones necias e insensatas. ¿Se presta usted para conversaciones que no son del corazón del Señor? Sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. Eso es lo que sucede en un corazón así. Versículo 24: pero el siervo del Señor, dice, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer ¿qué? La verdad. Porque no hemos entendido que el deseo enorme de Dios con usted y conmigo es que superemos nuestras propias pasiones,
arraigándolas en la cruz, crucificándolas juntamente con Cristo, para que el propósito, la expresión del Padre pueda ser vista en los corazones, para poder resarcir el dolor de un corazón que tenemos al lado de nosotros, para poder resarcir el sufrimiento de los que están al lado de nosotros, para poder ser autoridad en aquellos que también viven pasiones desordenadas, en aquellos que ahora mismo viven con ira, con contienda, con enojos y demás, porque ese es el deseo del Señor. ¿Estamos viviendo así? Versículo 25: que con mansedumbre corrija a los que se opongan, con mansedumbre, con ternura, como Dios lo ha hecho con nosotros. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Versículo 26: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Porque cuando hay pasiones, a eso nos entrega el Señor. Si tu pasión y la mía es Cristo, a esa nos entrega el Señor. Pero si nuestra pasión es totalmente diferente, a eso también nos entrega. Romanos capítulo 1, por favor, acompáñame allí. Versículo 21 al 32. ¿Estamos ahí? Romanos capítulo 1, 21 al 32. Dice el Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Porque un corazón agradecido, ¿qué hace? Respóndame por favor, esto lo hemos aprendido. Se acerca. Un corazón agradecido reconoce que no ha sido por su propia voluntad, ni en sus fuerzas, ni por causa de sus obras, sino porque así Dios lo ha querido y lo ha hecho realidad en el corazón. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Porque eso es lo que pasa cuando hay una pasión diferente al Señor. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también, ¿quién? Dios los entregó. No fue el diablo, no fue el hermano, fue Dios. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. La palabra allí es motivaciones, deseos, pasiones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, que ya más adelante Dios nos dará la alegría de entender cuál es esa verdad, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y eso es muy común verlo hoy en día, una mujer teniendo gusto por otra mujer. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Mire las pasiones, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cómo tratamos a los nuestros? ¿Cómo tratamos al que tenemos al lado? ¿Cómo tratamos con los que trabajamos? Como te trates a ti delante del Señor, tratarás a los demás. Haz con los demás como quieres que hagan contigo mismo. Eso
Eso es una regla divina, celestial, espiritual. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, dice el Señor, sino que también se complacen con los que las practican. En cuanto a las pasiones, ¿es esto, iglesia del Señor? Hay pasiones seguramente afuera, pero nosotros, los que nos llamamos la iglesia del Señor, ¿con qué pasiones ahora mismo estamos cargando? Gálatas capítulo 5, por favor. Versículo 24 y 25. ¿Estamos ahí? Dice el Señor, versículo 24 y 25 del capítulo 5 de los Gálatas, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo estamos andando? Porque como estemos andando, podemos decir si vivimos por el Espíritu de Dios o no. Yo quisiera haber podido traer esta mañana palabras suavizadas, pero podría equivocarme. Ahora, sé que aquí hay personas, y ellas saben quiénes son, que han pedido muchas veces que se hable de pecado. Pero tengo que decirle con autoridad y en amor que si se tratara solamente de hablar, podríamos ver en ellos también algo diferente. Pero muchas veces es lo que no se ve, porque somos especialistas en hablar, pero lo que se ve es otra cosa. Mas sin embargo valoramos la intención que Dios coloca en el corazón de seguir adelante. De seguir adelante. Esto lo digo en amor, con respeto, pero es la verdad. Porque pretendemos muchas veces que a través de esta tarima nos paremos y le demos duro al cuerpo del Señor. Pero cuando vemos la realidad de ese deseo en el corazón, resulta ser totalmente diferente, porque no vivo de esa manera. Quiero que los demás sean corregidos, quiero que los demás se les llame la atención, pero yo estoy bien, no necesito nada. Cuando lo que nos falta es precisamente eso, morir a ese tipo de pasiones. Eso puede ser una pasión en su corazón. ¿No se ha dado cuenta? El amor cubrirá multitud de pecados, dijo el Señor. ¿Hay algo que le quede difícil al amor? El amor es el Señor. ¿Hay algo que quede difícil a nuestro Señor? ¿No cree usted que hay más poder de atracción en el amor del Señor que en cantarle la tabla a un hermano? Porque si fuera por la palabra, amén, pero muchas veces es en nuestro deseo y en nuestra pasión. Por eso no hay vida, no hay carácter, no hay expresión, y allá vamos a llegar. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿De verdad es así? Bueno, vamos a tener que irlo viendo. Eso en cuanto a las pasiones. Ahora, en cuanto a nuestros sufrimientos. Pero antes de llegar allá, quiero que te vuelvas a Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5, para que entendamos algo también del corazón del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a qué? A la verdad, a la verdad. Vaya teniendo esas palabras en el corazón, no se lo olvide. A vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente, entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Pregunta para todos nosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice el Señor.
¿Cómo estamos viviendo? Si es por fe, lo que se tiene que estar evidenciando es la fe de Dios en el corazón de nosotros. Pero ¿cómo estamos nosotros ahí? Para los que de pronto no entienden esta parte, siempre es bueno repetirlo. La fe viene como producto. La fe de Dios viene como producto de oír la palabra del Señor. Si usted lee la palabra, está en la palabra, mora en la palabra, pero la palabra no mora en usted, hay un problema, hermano. Hay pasiones que hay que crucificar y usted no le ha permitido al Señor, porque no hemos podido reconocer. Un corazón que reconoce, Dios lo toma y lo levanta, lo ayuda. De lo contrario, no. Dios lo puede hacer, claro, Dios lo puede hacer, pero Dios ha colocado en usted y en mí una voluntad propia para que seamos capaces de tomar decisiones en pos de Él. ¿No ve que es por amor? Versículo 3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Contestémosle al Señor ahí, cada uno de nosotros. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque no hemos entendido que más allá de matar nuestras propias pasiones, Dios tiene un deseo inmenso de poder operar a través de su corazón y su vida, sin importar quién sea usted, cómo sea usted, cuál es su pasado. El Señor dijo en su palabra: de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar al mundo. Ahí cabemos usted y yo. Esos éramos nosotros. ¿Quién es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? Esto tendría que llamarnos la atención. Esto tendría que producir en el corazón un anhelo y un deseo por saber qué es lo que Él quiere conmigo. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué me quieres en tu vida, Señor? ¿Qué quieres hacer en mi corazón, Señor? Porque esto va más allá de usted y de mí. Se trata de Él. Él quiere usarte. Perdóneme esa palabra. Él quiere expresarse contigo. Pero es Él en vosotros, dijo el Señor, la esperanza de gloria. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Eso en cuanto a las pasiones, hermano. En cuanto a los sufrimientos, acompáñame por favor a Romanos capítulo 8. Versículo 14 al 17. Sufrimientos porque seguramente ahora mismo estemos pasando algún tipo de situación que nos hace causar dolor en el corazón. En el corazón de las emociones, en el corazón que palpita, en ese corazón. Puede ser un dolor por causa de una enfermedad. Puede ser un sufrimiento por causa de un disgusto que tengo ahora mismo con alguien conocido. Puede ser un sufrimiento por causa de mis necesidades, de lo que me hace falta. Puede ser un sufrimiento por falta de amor, de compañía. Puede ser un sufrimiento por muchas razones, las que usted y el Señor saben. Pero dice el Señor en su palabra en Romanos capítulo 8 versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice el Señor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Porque ese es el deseo de nuestro Padre Celestial. Si fuimos crucificados juntamente con Cristo en nuestros sufrimientos, es el Espíritu que nos han dado, el que nos incita, el que produce en nuestro corazón a clamar por ayuda al Señor.
para que el sufrimiento que vivo ahora naturalmente sea el sufrimiento que Cristo cargó en la cruz por usted y por mí. Y ahora, como lo reveló el Señor a través de su palabra por medio del apóstol Pablo, podamos decir que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por el Señor. El problema es si son sufrimientos naturales o son sufrimientos por la causa de Cristo. Entonces, sufro naturalmente porque seguramente no he crucificado aún en esa área muchas cosas en mi corazón. Porque si sufriéramos por la causa de Cristo, entendiendo por la fe del Hijo de Dios que Él fue el que pagó nuestros sufrimientos y demás, Él se encargaría de poner gozo aún en medio de esas circunstancias, de poner paz, de poner libertad por la verdad de su palabra. Dice el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad puede doler, hermano. La verdad puede causar daño, hermano. Pero la verdad de la palabra de Dios nos liberta en el corazón, a la vida, en el espíritu. Pero sus verdades y las mías lo que hacen es causar daño, todo lo contrario. Por eso tenga cuidado con sus palabras a la hora de hablar, a la hora de expresar, hermano. Tengan mucho cuidado con eso, por favor. Es el Espíritu mismo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ay, hermano, ¿cómo sé yo que estoy crucificado juntamente con Cristo? Es el Espíritu el que te da testimonio a ti mismo, a tu espíritu, no al corazón de los sentimientos, el que sufre, el que siente dolor, al corazón del Espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que realmente somos hijos de Dios. No voy a decir que en ningún lado de la palabra, ¿cierto? Porque Dios tiene cuidado, pero yo quiero entender que Dios no nos ha llamado solamente a vivir de buena manera, sino a traer orden a nuestros corazones, a entender cómo es, de qué se trata, de quién se trata. Y si hijos, también herederos, versículo 17, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendita la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, acompáñame allí, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. En nuestros sufrimientos, mire el Señor, capítulo 3, versículo 20 y 21, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Porque aún en medio de sus sufrimientos, si usted entiende por la fe del Hijo de Dios que ha pasado de muerte a vida, esos sufrimientos pasan a un segundo plano. Le decía en un principio, pueden ser muchos y diferentes, solamente usted y el Señor lo viven, así como yo también lo vivo. Una enfermedad, un dolor por causa de un amor, algo que no me ha dejado crecer en la vida del Espíritu, a lo cual tengo que crucificar delante de nuestro Señor, porque el único que se está causando daño soy yo mismo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Un día este cuerpo mortal dejará de sufrir. Un día este cuerpo mortal, cuando Cristo venga en su gloria por nosotros, su iglesia, dejará de sentir dolor y sufrimiento y experimentará un gozo perpetuo, eterno y para siempre. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, es decir, de Cristo, por el poder con el cual podéis también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es el Espíritu Santo. Cuando hemos crucificado nuestro sentir, nuestros sufrimientos, el que tiene el poder, la autoridad
para hacernos sujetar a sí mismo esas cosas a Él en medio de todo lo que vivimos. Quiero que por favor alguien me lea Job capítulo 1 versículo 21 rápidamente, con voz de trompeta. Job capítulo 1 versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Amén. Bendita la palabra del Señor. Gracias, Dios. Usted y yo salimos desnudos de ese vientre por misericordia del Señor. Y desnudos terminaremos. ¿Por qué sufrimos tanto por las cosas de acá? Y lo digo, mire, el Señor sabe. Sé que usted ahora mismo tiene una enfermedad. Sé que usted ahora mismo sufre por cosas que seguramente yo no he pasado. Pero precisamente se trata de eso. Si su corazón en medio de ese sufrimiento sobrepasa esa situación, crucificando esas cosas, usted, todos, un día van a ser de soporte, de ayuda, de aliento para mí si he de pasar esa situación que usted está pasando más adelante. Por eso cuando lo decimos desde este lugar, lo decimos con respeto. Ninguno está exento, porque aún en eso el Señor no hace acepción de personas. En eso el Señor dio y el Señor quitó. Job, al principio del capítulo 1, el Señor da unas características espectaculares de Job, pero al final, en medio del proceso del Señor con Job, lo hemos dicho muchas veces, Job no levantó prejuicios contra el Señor por causa de su sufrimiento. Usted sabe de qué sufrimiento le estoy hablando. ¿Quién aquí ha perdido todos sus hijos como Job? ¿Quién aquí ha perdido todos sus ganados, sus graneros, sus terrenos, sus vehículos? Levánteme la mano, por favor. ¿Todo? ¿Has perdido hijos? Hablo del cuadro completo. Aún así, Cristo cargó con todo eso. Y es el deseo de Dios prepararnos en medio de estas situaciones, en la vida del Espíritu, para cuando suceda. Job tuvo un sufrimiento, diría yo que uno de los más fuertes. Su esposa en medio de la situación decirle, ¿cómo le dijo? Maldice a tu Dios, maldice a tu Señor. ¿Cómo se pudo haber sentido ese hombre? Al final, de alguna manera, Job, en la conversación con el Señor, o el Señor con Job, le reprochaba acerca de por qué lo había creado, y Dios le dio sus razones. Y le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le di forma al mar? Le di un límite para estar. ¿Dónde estabas tú? Y nosotros quedamos sin palabras totalmente. Por eso, al final, Job, por el Espíritu Santo de Dios, y quedó plasmado en ellos para nosotros, dijo el Señor a través de él: de oídas te había oído, pero ahora, Señor, mis ojos te ven. Porque de eso se trata. Ese es el trabajo del Señor, asegurarse el corazón, que usted no solamente sepa cosas del Señor, sino que usted lo pueda ver, porque cuando usted lo ve, lo conoce en la intimidad, en una relación personal, es cuando Él le hace entender las razones de su boca, de lo valiosos que somos para Él, del sufrimiento que entregó su Hijo en favor suyo y en favor mío, haciéndonos entender que más allá de todo lo que podemos estar viviendo, hay una vida eterna, que es conocerlo a Él ahora mismo, porque no es un viaje al cielo. Y ese es el deseo de nuestro buen Señor. Escuche esto: el Señor nos provoca hambre espiritual, aún por causa de nuestros sufrimientos, pero Él mismo nos alimenta.
Escuche esto: pedir sin fe es como alimentarnos sin ser nutridos. Si usted está anotando, anote rapidito porque el tiempo pasa. Pedir sin fe es como alimentarnos sin ser nutridos, porque muchos somos así. ¿Cómo saber pedir al Señor si lo que no tengo es fe de Dios en mi corazón para saber qué tengo que pedir? Porque en medio de mis sufrimientos, sin fe de Dios en el corazón, que viene como producto de oír la palabra, lo que voy a estar pidiendo es por causa de mis sufrimientos, de lo que vivo naturalmente hoy en día, y no puedo ver mucho más allá porque no conozco al Señor. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Usted y yo no sabemos cómo Dios se quiere glorificar en medio de lo que usted y yo vivimos. Ahí está un Lázaro, es en el tiempo del Señor, permitió un dolor, un sufrimiento en la familia, luego vino y lo resucitó, naturalmente hablando. Pero el deseo de Dios es que en medio de esos cuadros naturales, hasta el día de hoy es lo mismo. Dios te puede sanar la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, lo que estás sintiendo. Pero más allá de eso, el Señor quiere ver fruto en el Espíritu, que eso a ti y a mí nos haya servido para madurar en el carácter, en la vida de nuestro Señor, en lo que realmente tiene una repercusión eterna, en lo que realmente impacta los corazones allá afuera. Y luego sí podríamos hablar de autoridad. Pedir sin fe es como alimentarnos sin ser nutridos, hermanos. ¿No dice el Señor que por qué nos afanamos por el mañana? Cada día trae su afán. El afán por las cosas de mañana, por las cosas que creo que tengo bajo mi dominio, bajo mi poder y mi control, son las que hoy en día están matando a la gente. Necesitamos descansar en el Señor. Necesito oír la dulce voz de mi Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bendito Señor, gracias. Hermanos, el afán, la ansiedad es uno de los principales motivos en que hoy en día los corazones desfallecen, porque no hay fuerza de voluntad en el espíritu para poder seguir. Y ese afán, el Señor lo habla allí en la palabra. El mismo Señor no tiene el cuidado de las aves, ni trabajan ni hilan, y Él las alimenta, dice el Señor. Ese alimento no es natural. Ese alimento, su raíz más profunda, lo hemos aprendido, es ser nutridos por dentro, por dentro, por dentro. Lo que nadie puede quitar, lo que permanece para siempre. Es eso. Dios tiene poder para darnos ropa, alimento y demás, pero el deseo de Él, mostrándonos esa parte de su palabra, es que seamos nutridos en el Espíritu, lo que quita el hambre por totalidad y genera más deseo de Él. Es como el agua, el encuentro con la samaritana, diciéndole Él a ella: si supieras quién soy, beberías de mí. Soy el agua de vida eterna, jamás volverías a tener sed, porque ese es el Señor. Entonces, pedir sin fe es como alimentarnos sin ser nutridos adentro. Si hay fe de Dios en el corazón, usted va a saber qué pedir. Ya sus sufrimientos, sus dolores van a pasar a un lado, porque hay vida de Dios en el corazón. Nadie se lo puede quitar. Aunque vuestro hombre exterior se vaya desgastando, día tras día, el interior se renueva por la palabra. Por la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 26, por favor, al 27. Y de igual manera, dice aquí el Señor,
El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién lo hace? El Espíritu. En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo? Porque el Espíritu de Dios sabe lo que hay en el corazón del Padre, así como su Espíritu y el mío saben lo que hay en nuestro corazón. Por eso ese Espíritu de nosotros, ese cuerpo, esa alma, ese ser tripartito necesita ser crucificado juntamente con Cristo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que nosotros, como dijo el Señor, cuando los discípulos estaban allí consiguiendo comida y Él estaba esperando a la mujer samaritana porque sabía que necesitaba estar allí, y ellos le preguntaron: maestro, ¿qué comiste o qué vas a comer? Y el Señor, ¿qué le respondió? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Qué había en el Señor? Una fe de Dios. Lo oían y lo veían. Por eso decía y hacía conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, no oramos ni pedimos para revertir las cosas que nos suceden, escuche muy bien, sino para asegurar el corazón a no contaminarnos con ellas. Se lo voy a repetir: no oramos ni pedimos para revertir las cosas que nos suceden, sino para asegurar el corazón a no contaminarnos con ellas, porque puede ser un sufrimiento, pero nos puede contaminar, nos roba la paz, nos roba el gozo y puede causar realmente muerte incluso en el cuerpo natural. Necesitamos ser gobernados por el Espíritu de la palabra para que sea el que nos soporte. Y si hemos de morir, hermanos, continuaremos viviendo la vida eterna. Una vez más, la vida eterna es ahora, es un presente continuo. La palabra dice: la vida eterna es que te conozcan a ti. Eso en cuanto a nuestras pasiones y en cuanto a nuestras debilidades o sufrimientos. Hay una tercera particularidad en nosotros, como lo decía al principio, y es nuestra forma de manifestar. Y allí sí quiero que estemos muy atentos, porque en esto fallamos la gran mayoría de nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Acompáñame allí, por favor. Mateo 5, versículo 38 al 48. (5, 38 al 48) del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo. Dice así el Señor: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Porque en nuestra forma de manifestar necesitamos entender y comprender que debemos pasar de muerte a vida aún en ese sentido. Porque si no hemos resucitado juntamente con Cristo, pasando de muerte a vida, es imposible lograr manifestar lo que solamente Dios puede manifestar. Dios no hace uso de nosotros, valíeme la palabra, sin dejarse Él mismo a un lado. Es Él el que lo tiene que hacer. Pero en cuanto a nuestras circunstancias, como nos denominamos llamar muchas veces iglesia del Señor, que lo somos, pero necesitamos entender o examinar cómo estamos viviendo. Nuestra manera de manifestar muchas veces lo que deja ver es
que necesitamos crucificar aún esa parte. Necesitamos permitirle a Dios por su Espíritu ser guiados aún en eso, porque en circunstancias comunes lo que más aflora es nuestra propia manera de manifestar. Y le decía en un principio, creemos que tenemos que darle rego a mi hermano por el pecado, cuando de pronto yo estoy más equivocado que él. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera, dice el Señor, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 40, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Dice el Señor en 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Porque en ese tiempo del ministerio público de nuestro Señor, quien regía o quien gobernaba era Roma. Y Roma tenía una característica entre las muchas, y era que por ley tenían que si un romano se encontraba contigo en medio del camino, él te podía poner a cargar sus cosas y tú tenías que ir 1 milla como mínimo con él. ¿Eso qué podría causar esa circunstancia en un corazón? Es hiriente, es humillante. Pero ¿qué dijo el Señor? Ve 2 con él. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver como Dios ve las cosas. ¿Por qué te invita a ir 1 milla más? Porque en el camino tú vas a poder permitirle a Dios manifestarle, si es que ha resucitado con Cristo, la expresión del Padre. Porque en el camino, en esa milla más, Dios seguramente va a hacer de ti ese instrumento, que eres instrumento para hablarle a ese corazón y a esa vida dura, terca y necia. Aquel que de alguna manera quiere esclavizarte, pero sabes que has estado crucificado con Cristo y eres libre. Por más cosas que te imponga el sistema, por más cosas que este gobierno nos ponga, no nos puede esclavizar si es que somos libres en Cristo Jesús, si es que hemos conocido la verdad que es en Cristo Jesús. De eso se trata. Por eso sigue 1 milla más. ¿Te ha sucedido algo con tu hermano, con tu esposo, tu esposa, tus hijos? Aquí entre nosotros, como creyentes, ve con él 1 milla más. Permítele a Dios ser la expresión aún en medio de esa situación y darle a entender que esa es la manera del Señor. Si lo hacemos nosotros, la embarramos, y para el Señor sería extraño. Versículo 42, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El Señor dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es mío. Yo he podido percibir que a veces la mayor persecución en este último tiempo es entre nosotros, y eso es triste. Eso es triste. Entre nosotros, porque por nuestra humana manera de pensar y de vivir y de no haber sido crucificados juntamente con Cristo, pasar de muerte a vida, hacemos o provocamos una persecución a mi hermano, por el cual también Cristo murió por él, cuando decimos las cosas en un lugar como este, cuando nos referimos frente a circunstancias que ni siquiera tendrían por qué alterarnos, hermanos. Pequeñeces, porque seguramente lo que menos hay es del Señor. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol ¿sobre quiénes? Sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Sí, que es para todos la misericordia. ¿Quién eres tú que juzgas a tu hermano? ¿Quién soy yo? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Dice el Señor. ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es. Por eso necesitamos pasar de muerte a vida. Y la vida de nosotros por la verdad. En este sentido, si pudiéramos ver un cuadro, el Señor lavó también los pies de Judas, aún sabiendo de su engaño en el corazón. Vertió gracia sobre él, toda su gracia. Así deberíamos vivir nosotros. O sea, no como deponiéndome la situación y preparándome. Es que yo ya conozco cómo es él. Hoy es preparado porque con la palabra. Esa es tu propia manera de manifestar. El Señor está mostrándonos otra. Cuando la vida de Dios, escuche, es una realidad en la iglesia, sean usted, en todos, en cada uno de nosotros, en mí, el incrédulo no va a sentirse cómodo hasta que se arrepienta y crea en Cristo o salga huyendo por esas puertas. Es una realidad, está en la palabra. ¿No dijo el Señor que traería disensión entre padres e hijos? Disensión es eso, hermanos. Vamos allá a la palabra, Mateo capítulo 10, para que usted diga, pero ¿usted de dónde saca eso, hermano? No, ojo con eso, tenga cuidado. Bueno, Jesús, causa de división. Hay un título en la palabra. Capítulo 10, versículo 34 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo. Entonces le dije, cuando la vida de Dios es una realidad en la iglesia, el incrédulo no va a sentirse cómodo hasta que se arrepienta y crea en Cristo o salga huyendo. Pero escuchen, no es a su manera ni a la mía. No es cada vez que usted quiera que aquí le restreguemos el pecado a los demás. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Es el que tiene poder para convencer. Usted y yo tenemos un trabajo aún más grande que ese, y es renunciar a nosotros mismos, para que ese amor que es Dios en nosotros, Cristo, su Espíritu, su palabra, cubra multitud de pecados, los que se pueden ver y evidenciar. De eso se trata. Dice el Señor allí del 34 al 39: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, la palabra, la que es más cortante que una espada de dos filos, la que penetra hasta el fondo, hasta su interior, nos nutre, nos habla la verdad. Por eso usted o se arrepiente por el Espíritu Santo o huye de esto. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ojo ahí, suegras. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Disensión, anote, oposición al parecer o propósito, en este caso al del Señor nuestro Dios. Hay tanta vida de Dios en un corazón que el que no ha sido crucificado o pasado de muerte a vida, lo que hace es precisamente eso: experimentar una disensión que Dios produce en el corazón, una oposición, algo contrario al propósito, al parecer. En este caso hablo del Señor, porque no es un concepto bíblico. Le dije, oposición al parecer o propósito, pero en este caso que estamos hablando es al propósito de nuestro Señor. Por eso cuando usted le hable a alguien en este lugar, cuando se refiere a los niños de este lugar, tenga cuidado. ¿Cómo es posible que cuando vemos un niño siendo una expresión natural en la vida del Espíritu, guiado por el Señor, sin decirle qué hacer? Yo he visto la nuera de esta pareja tan hermosa,
de Francis, de José, cómo se arrodilla allá, cómo se bota de cabeza al piso. ¿Quién hace eso? ¿Ella los obliga? ¿Usted cree que podemos obligar a un niño a esa edad a hacer algo así? Lo produce el Espíritu Santo. Pero hay tanta vida precisamente operando de Dios que causa disensión en los corazones. Incomoda. Incomoda porque desconocemos, porque no conocemos, porque no hay fe, porque no hemos muerto para pasar a la vida, porque no hemos dado la vida por esa verdad. Ese es el problema. ¿Cómo es posible si el Señor dice que de ellos es el reino de los cielos? ¿No nos habló hace 8 días o más a nosotros los hombres en la reunión que nos hagamos como niños? Mateo capítulo 18 lo habla, léalo en su casa. ¿Por qué? Porque un niño, escuche muy bien, un niño lo que escucha y ve, eso es lo que cree. ¿Es usted un niño en las manos de nuestro Padre Celestial para oír y creer lo que Él ha dicho de ti y de mí? Entonces, estamos manifestando nuestra propia forma y no estamos permitiéndole a Dios operar y más bien disfrutar y dar gracias a Dios, porque entonces, ¿cuál ha sido nuestra oración? Si no es esa: Señor, danos más de tu espíritu de sabiduría y de revelación, que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Es el Espíritu el que intercede, es el Espíritu el que toma una vida de esas, que de alguna manera no tiene como la sensatez, si lo pudiéramos decir así, de decidir por ellos mismos. Oposición al parecer o propósito, en este caso al propósito del Señor. Nos volvemos enemigos de la cruz de Cristo, creyendo que estamos manifestando muy bien este evangelio, y resulta que no es así. Cuanto más de Cristo hay en nosotros, más nos tratará el mundo como a Cristo. ¿Esto es una evidencia en nosotros? ¿Escucharon lo que les dije? Cuanto más de Cristo hay en usted y en mí, más nos tratará el mundo como a Cristo. Ahora, o tal vez si no nos tratan mal, seguramente es porque no lo ven a Él. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21, dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? Dígalo. De Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de... No se quedó con Él. Mire que usted tiene una tarea, que permitirle a Él pasando de muerte a vida, y la vida por la verdad. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros que la palabra de, pero no lo que decimos, la palabra encarnada, el rema dentro del corazón, para reconciliar al mundo, y Él lo hace en nosotros. Versículo 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Imagínense, el Señor ruega a través de su vida, a través de su corazón. Es usted un instrumento precioso en las manos del Señor. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que crean que es verdad, se tiene que ver. Eso es la justicia, creer lo que es verdad. Es imposible que una vida pueda creer
lo que es verdad, que ya lo vamos a ver a través de la palabra, si lo que menos hago yo es creer precisamente en esa verdad? Segunda de Corintios, ahí mismo, capítulo 4, versículo 7 al 18. Porque si ya pasamos de muerte a vida, ahora necesitamos seguir entregando la vida de nosotros por esta verdad. Dice así el Señor: pero tenemos un tesoro en vasos de barro. Mire, esos somos nosotros. Un tesoro que es Cristo, la palabra, en unos vasos frágiles, débiles, dependientes totalmente del Señor, que en cualquier momento se pueden quebrar. Pero allí está nuestro labrador para levantarnos nuevamente, para hacer en nosotros una criatura nueva, en fortaleza, en espíritu, en verdad. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, de nosotros, que estamos atribulados en todo, ¿sí o no? Mas no angustiados, ¿sí o no? Amén. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Usted puede caer 1 y 1000 veces, pero nadie le puede destruir si ha muerto y ha pasado a la vida. Y si esa vida suya ahora está por causa de esa verdad. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿Por quién? Por causa de Jesús. ¿Cómo entiende uno esto naturalmente? Imposible, solamente por la fe del Hijo de Dios. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entre más muero yo, Pablo, actúa la vida en favor de nosotros. Por eso Pablo decía: cada día muero, con el fin de que esta vida muera por la verdad de Jesucristo. Versículo 12: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Usted se da cuenta dónde tiene que colocar su mirada? ¿Y yo? Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, es por un momentico, iglesia, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso no se rehúse a sufrir, naturalmente hablando. Muera esas cosas y permítele a Dios, permítale al Señor, iglesia, que sea para gloria de Él, para que haya más peso de su gloria en nuestros corazones. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque estas cosas son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo entiendo yo eso? Por la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. ¿Sí o no? Romanos capítulo 10, versículo 17, rápidamente. Romanos 10, 17, dice el Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Juan capítulo 16, versículo 13, dice allí el Señor: vosotros, si estoy ahí, Juan 16, perdón, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuál Espíritu? El Espíritu de verdad. ¿Ya vino o no? ¿Cierto? Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Usted quiere estar adelantado en el futuro? Escuche la palabra del Señor. Por eso usted no se va a angustiar por ese futuro. Usted sabe que está más que seguro y confiado. El Señor le dijo allí a sus discípulos en ese tiempo, revela esto en su palabra, que no teman a los que matan el cuerpo, que tengamos más bien temor de Dios, que tiene el poder, la capacidad para dar y quitar la vida en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo, cuando guía una vida, un corazón, lo guía a la verdad que es en Cristo Jesús. La verdad tiene nombre propio, se llama Jesucristo. El Espíritu Santo, cuando nos toma a nosotros, nos lleva a un lugar que se llama el Monte Calvario. Eso nosotros lo hemos aprendido, para pasar de muerte a vida, y la vida de nosotros por la verdad que es Jesucristo el Señor. Es allí donde el Espíritu nos conduce a toda la verdad. Por eso necesitamos entregar la vida de nosotros por causa de esa verdad. Juan capítulo 17, versículo 17, dijo allí el Señor, una hojita ahí adelante: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad, hermano Faber? Sígame diciendo. Salmo 119, 160. Dumar, ayúdame, si está Dumar, alguien rápido. Salmo 119, versículo 160. Léalo con voz de trompeta, por favor, uno solo. Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio en tu justicia. Más fuerte, por favor. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio en tu justicia. Okay. ¿A dónde nos va a guiar el Espíritu? A la suma de tu palabra. A toda esta palabra nos va a guiar el Espíritu del Señor, para lograr entender lo que Dios nos ha querido regalar esta mañana. Juan capítulo 14, allá atrásito donde estábamos, versículos 6 al 14, dice el Señor, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo guía? El Espíritu. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Pero mire lo que dice Felipe, uno de sus discípulos. Le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Estaba insatisfecho. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Nadie tiene excusa si realmente es Cristo en nosotros el que está operando por la fe. Si es Cristo en ti y en mí, los demás ya han visto al Padre porque han visto a Cristo. Pero realmente nos están viendo vivir así. Versículo 10: ¿no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, Felipe, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Lo mismo es en nosotros. Pero necesitamos pasar de muerte a vida, y la vida entregarla por la verdad. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, escuche, Él hará también. Pero escuche esto, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Claro, todo tiene sentido. Él es nuestra cabeza. Somos un cuerpo de muchos. Él operaba siendo uno, pero ahora es uno en todos nosotros. Por eso dice que haremos mayores cosas. Por eso lo que usted y yo estemos viviendo, despiértese a la vida del Espíritu, que Dios quiere hacer de usted un instrumento en sus manos para seguir obrando. No se han acabado los milagros, pero el milagro más grande en su vida y en la mía es que nos hayan rescatado de la muerte espiritual. Ese es el mayor milagro. Por ese necesitamos seguir luchando en contra de esta carne. Esa es nuestra esperanza, iglesia. Es esa.
Y todo lo que pidierais al Padre en esa posición, en mi nombre, lo haré. ¿Queda imposible? No, lo que pasa es que en Dios hay un orden. Se quiere asegurar el corazón. Por eso no desmaye, por favor. Lo haré para que el Padre sea, ¿qué? Glorificado. La muerte, le dijo allí a Lázaro, esa muerte no es para muerte, es para gloria y honra de nuestro Señor. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que ha dicho, lo ha cumplido ya en Cristo Jesús. Por eso cuando pida, no pida de cosas que a usted le hacen falta. Pida más de la vida suya, de la vida de Él en nosotros. Ahora, ¿qué tal? Ya hablamos de las pasiones, de nuestros sufrimientos y de nuestra manera de manifestar. Pero ¿qué tal si después de haber pasado de muerte a vida y la vida por la verdad, como dice esa frase, ahora crucificados y resucitados en Cristo Jesús, tenemos una pasión ordenada por Cristo? Tenemos sufrimientos por Cristo y Cristo es expresado en nosotros. ¿Qué tal ese orden? Más bien pasar de lo que empezamos a lo que Dios nos ha llevado en esta mañana. ¿Por qué? Gálatas 2:20. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice el Señor, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que usted y yo vivimos en la carne, tenemos que vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Por eso no se despegue, por favor. No nos despeguemos. Yo también flaqueo, se lo confieso. Pero necesitamos continuar. Necesitamos retomar. Necesitamos decidir en favor del Señor. Por favor, iglesia, esta es la invitación para todos nosotros esta mañana. Vamos a orar al Señor y a darle gracias por su palabra. Padre, yo quiero darte muchas gracias esta mañana, mi Señor, por darnos la enorme alegría, Señor, de haber podido escuchar tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón, por enseñarnos, Señor, el gran deseo que hay en ti por nosotros, Padre. Gracias por bendecirnos, Señor, de la manera en que nos has bendecido hoy, mi Rey de Gloria. Padre, que lo que hoy hemos hablado delante de ti, Señor, Padre, te lo encomendamos, Señor Dios eterno, para que por favor tu palabra produzca en nosotros, Señor, Padre, el fruto para lo cual tú la has enviado, mi Señor. Gracias por hablarnos de esta manera. Gracias porque tú nos hablas con poder en nuestro hombre interior, porque tu gran deseo no es desanimarnos, sino por el contrario, hacernos ver, Señor, la necesidad de vivir una vida en el Espíritu, precioso Señor. Gracias, Señor, porque si no lo habíamos visto de esta manera, Señor, gracias por abrirlo al corazón nuestro, Rey precioso. Ahora permítenos, por favor, por la guía de tu Espíritu, Señor, llevarlo a una realidad, mi Señor. Yo te doy gracias por tu pueblo. Te doy gracias por esta iglesia tuya, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos, los creyentes. Gracias por haberles dispuesto el corazón. Gracias por bendecirlos a ellos y a mí con tu palabra, Señor. Te encomendamos nuestras vidas, mi Señor. Danos la alegría de continuar, Padre. Aquí estamos delante de ti. No somos perfectos, pero hay uno que sí es perfecto. Y el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará, la culminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la honra, la gloria, el honor, el ímpetu, el poder, la autoridad, Señor, son tuyas, mi Señor, y quieren reposar en nosotros. Bendito sea el Dios que nos encontró. Bendito sea el Dios que nos llamó con poder para traernos en pos de ti, de esta salvación tan grande, tan maravillosa, Señor. Ayúdanos, por favor, más de lo que has hecho, Padre, dándonos más de tu espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor,
para que sepamos a qué es que tú nos has llamado, Señor, cuál es la herencia entre los santos y el poder de tu supereminente grandeza, para que así mismo podamos vivir, mi Señor, Rey de Gloria. A ti sea la honra, la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mientras me despido, por favor, repartan la cena. Bueno, queremos agradecer a todas las personitas que ahora mismo nos escuchan a través de la transmisión. Que esta palabra sea de gran bendición para todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.